Buenas, en esta sesión que vamos a empezar ahora mismo, bueno, pues vamos a analizar lo que fue el reinado de Isabel II, tanto en el apartado correspondiente a su minoría de edad, que son los 10 primeros años, eh, hasta que triunfa la Revolución de la Gloriosa y por lo tanto Isabel II tiene que abandonar no solo el trono de España, sino además el propio país. En la sesión anterior habíamos analizado lo que eran los diferentes partidos políticos, que para esto nos va a venir muy bien para entender este periodo de la historia, durante el reinado de Isabel II, y también en la anterior sesión habíamos analizado los diferentes textos legislativos importantes que se produjeron tanto en la regencia de, la, de María Cristina, de su madre, como ya una vez que en el año 43 Isabel II accede al trono. Como veis en la imagen que está proyectada ahora en la pantalla, vemos que partimos desde el año 1833, que es el momento en que fallece el padre de Isabel II, Fernando VII. Ella es muy pequeña, había nacido 3 años antes, en el año 30, y por lo tanto, de manera efectiva, no podía ejercer el poder que se le otorgaba, ¿no? Desde el punto de vista legislativo. Entonces, hasta que no se le declare mayor de edad con 13 años, en el año 1843, lo que tenemos en este periodo de 10 años son las conocidas como las regencias. De un lado, la primera regencia, que es desde 1833 hasta 1840, que lo lleva a cabo su madre, la madre de la reina, ¿no? María Cristina, y por lo tanto viuda del anterior rey Fernando VII, que había fallecido. Y luego la regencia continuará, pero en este caso quien se pone al frente de la misma es el general Espartero, que era un héroe, digamos, de la primera guerra carlista, que lo había resuelto de forma favorable para los intereses de los realistas, ¿no? De los isabelinos o cristinos, que eran como en definitiva, aquellos que apostaban por la monarquía liberal en contra de los carlistas que reivindicaban el derecho al trono de Carlos María Isidro y de una vuelta a la monarquía absoluta que había sido hasta entonces el modelo político de España. Luego, en lo que es una vez que ya en el año 43 se le declara mayor de edad con 13 años a Isabel, hasta el final, hasta esa revolución de la gloriosa o septembrina, en la cual, bueno, es desalojada del trono de España, como os decía anteriormente. Aquí, en la parte inferior de lo que es ese eje cronológico, vemos 10 primeros años del reinado de Isabel II, caracterizado por una ideología moderada, al frente del cual estaba el Partido Moderado y su líder, Narváez. Luego, digamos, cierto paréntesis breve de 2 años, entre el 54 y el 56, ya explicaremos todo esto, que es el bienio progresista, una etapa de transición hasta que se consigue un gobierno, digamos, largo de la Unión Liberal de O'Donnell, de incluso Narváez, y ya empiezan a aparecer, hay nombres tan importantes en la historia de España como es el de Cánovas del Castillo o el general Serrano. Pero eso es precisamente lo que vamos a analizar a lo largo de este tema. Aquí está recogida un poco cómo se plantea esta sesión. Vemos de un lado esa minoría de edad, del 33 al 43, la regencia de su madre, del 33 al 40, aunque ponga aquí el 41, la aprobación del Estatuto Real, ya veremos qué es eso, aunque
queda ya explicado en el tema, en la sesión anterior, la regencia de Espartero hasta el 43, y aquí, bueno, se cuela, evidentemente, si seguimos el orden cronológico, la Constitución del año 37, que es de carácter progresista, estaría anterior a la regencia de Espartero. De otro lado, tenemos que una vez que se le declara mayor de edad a Isabel, tiene en torno a unos 25 años de ejercicio directo de su poder. Aquí tenemos la década moderada, en la cual se aprueba una constitución también de carácter conservador. Luego pasaríamos a un periodo de la década, el bienio progresista, 2 años, del 54 al 56, en el cual se redactó una constitución de corte progresista, pero que nunca llegó a ser promulgada, de ahí el nombre de non nata. Y los últimos 12 años del gobierno de la Unión Liberal, fundamentalmente dirigido por O'Donnell, y una vuelta a la Constitución moderada que había estado vigente en el periodo anterior y que aquí había quedado temporalmente sin ser ejecutada, ¿no? sin tener vigencia. Bueno, pues vamos a comenzar justamente por la primera etapa, donde la reina Isabel es una niña muy pequeña, 3 años, cuando comienza la regencia de su madre, María Cristina de Borbón, esposa y viuda, en este caso, de Fernando VII. A María Cristina se le va a proclamar como reina gobernadora, es decir, que está sustituyendo en el cargo a su hija hasta que ésta sea declarada mayor de edad. Y tiene que afrontar un periodo convulso dentro de su regencia, porque a la muerte de Fernando VII y tras la aprobación de la pragmática sanción, que esto fue ya explicado en el tema del carlismo, la pragmática sanción lo que hacía era anular una ley borbónica, como era la ley sálica, en la cual se le impedía a las mujeres, no me refiero a la ley sálica, el gobierno o el ejercicio del poder real. Sin embargo, con la pragmática sanción lo que hace es derogar esa ley sálica y, por lo tanto, conceder la posibilidad a su hija pequeña, Isabel, no su hija pequeña, sino que era pequeña por edad, hija única, el ejercicio del poder. Eso trae un conflicto que fue la primera guerra carlista, la reivindicación por parte del hermano de Fernando VII, de Carlos María Isidro, el trono de España, y que conllevará a una primera guerra carlista entre el año 33 hasta el año 40, cuando se firma el convenio o abrazo de Vergara. Es una época, por lo tanto, de guerra convulsa, una guerra civil en definitiva, ¿no? Pero ya no es solo entre partidarios de Isabel II y los partidarios de Carlos María Isidro, sino lo que ellos realmente representan, que era una monarquía de corte liberal o seguir con el modelo de monarquía absoluta por parte de los carlistas. Esta tiene varias, la reina tiene que adoptar varias decisiones. Una de ellas es establecer en el poder a Martínez de la Rosa, que era un liberal moderado, en el cual la convence para que se apruebe una carta otorgada que es conocida como el Estatuto Real de 1834, en el cual lo que se le da es algo que le corresponde al rey por derecho propio, cede en ese derecho algunas cuestiones. Eso es lo que significa en líneas generales una carta otorgada, que es el texto más importante desde el punto de vista legislativo que se aprueba en este periodo de la regencia de María Cristina, de momento, ¿no? Porque ya veremos que luego se aprobó una constitución en el año 34. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que
hay una parte, sobre todo de la política española, que lo que quiere es recuperar un texto que ya había sido aprobado unos años atrás, 20 años atrás aproximadamente, que era pues mucho más ventajoso en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades de los ciudadanos, que era la Constitución de Cádiz, ¿no? Una constitución que estuvo muy poco tiempo vigente en periodos anteriores, tan solo durante el trienio liberal del año 1820 al 23. Pero la cuestión de mantener una guerra civil necesitaba dinero, financiación, por lo tanto, para mantenerla y apuntalar un poco y solidificar los cimientos de este Estado liberal que se pretende implantar. De ahí que un Mendizábal, que era Juan Álvarez de Mendizábal, que era progresista, decretará algo que va a ser muy importante desde el punto de vista económico para la financiación, el decreto de desamortización de los bienes eclesiásticos en el año 1836, es decir, en plena guerra carlista, ¿no? En la primera guerra carlista. Necesitaba fondos urgentemente. Habíamos perdido la mayor parte de las colonias americanas y por lo tanto no podían abastecer desde el punto de vista financiero al mantenimiento de una guerra que costaba mucho dinero. Es por lo tanto el primer decreto desamortizador importante de este siglo XIX, ya luego citaremos otro también, que afectará a otro tipo de propietarios, pero en este de Mendizábal es fundamentalmente o tiene como objetivo poner a la venta las tierras propiedad de la Iglesia. Hay algunos cambios. Mendizábal posteriormente será sustituido por Istúriz, que tenía un carácter más conservador, evidentemente, y los progresistas ven una regresión en cuanto a la consecución de ciertas libertades y derechos. De ahí que en el verano del 36, en concreto en el mes de julio, se produzca lo que fue conocido como la rebelión de los sargentos de la granja, en la cual a la reina gobernadora María Cristina de Borbón se le propone derogar el Estatuto Real, esa carta otorgada en el año 1834, y recuperar el texto constitucional de 1812, la Constitución de Cádiz, ¿no? La PEPA. Pero eso, bueno, tiene poco recorrido, porque lo que verdaderamente se está buscando es un texto constitucional de corte progresista, pero que sea aminorado en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades con respecto al texto de Cádiz. De ahí que José María Calatrava se encargue de su redacción y se apruebe la segunda constitución en la historia de España, que es una constitución progresista y que se aprobará en el año 1837. Este es el segundo texto constitucional que nos encontramos en la historia de España y por lo tanto en el siglo XIX, ¿no? Si no consideramos, como no debería ser de otra forma, el Estatuto Real como un texto constitucional, sí legislativo, pero no constitucional. Además, la guerra carlista va a ser un escaparate muy importante para que dos figuras se conviertan en definitiva en la marcha de la España de esta época. Uno es Narváez y otro es Espartero. Ambos proceden del estamento militar y no olvidemos que el siglo XIX es un siglo donde en la política los militares tienen un peso decisivo y fundamental. Es el siglo conocido como los espadones en referencia justamente al peso político que tienen los miembros que procedían de ese estamento militar. Y en esta época también se produce un hecho que nos va a condicionar sobre todo a lo que es la división administrativa del país, que es la división en provincias que en líneas generales viene a coincidir con las provincias que tenemos en la actualidad.
El diseño fue encargado al ministro Javier de Burgos, en el cual en el año 33, bueno, pues define la territorialidad de la circunscripción provincial, que va a ser muy, muy importante, sobre todo a efectos de unificar territorio, pero a la vez de ser la referencia para la representación política de esos territorios en órganos supraprovinciales, ¿no? Como pueden ser las cortes españolas. Y también se aprueba, de otro lado, una ley de ayuntamiento que lo que pretende es que los alcaldes de las diferentes localidades sean elegidos por los ciudadanos de esas mismas localidades. Y ya veremos que esto fluctuará dependiendo del carácter de la Constitución. Si es conservadora, esa facultad no se otorgará a los ciudadanos, sino que se la reservará el gobierno y la propia monarquía, y si es progresista, de nuevo volverá a otorgarse esa facultad a los ciudadanos de la localidad o el municipio. Bien, esa sería por lo tanto la primera de las dos partes que tiene la regencia, la que había ejercido su madre, María Cristina de Borbón, y pasamos a una segunda parte dentro de la regencia. Isabel II sigue siendo por lo tanto menor de edad, y el ejercicio del poder que le corresponde lo hará en este caso el general Espartero, Baldomero Espartero, que ya lo hemos citado junto a Narváez, de procedencia militar, importante porque fue el protagonista junto con el general Maroto, que firmará la finalización de la primera guerra carlista, que tuvo lugar entre el año 33 y 40. ¿Qué es lo que pretende durante esta regencia el propio Espartero? Bueno, pues lo que pretende es darle un carácter más progresista a la política española. Sin embargo, hay lugares, sobre todo en Cataluña, donde tiene ya o empieza, ¿no?, a apuntar de forma definitiva un proceso de industrialización muy importante, sobre todo desde el ámbito de la industria textil, que choca un poco con la política de Baldomero Espartero, porque lo que quieren es un modelo desde el punto de vista económico parecido a lo que sucedía en el Reino Unido, en Gran Bretaña, de una política sin aranceles, librecambista en definitiva. Hay ciertos levantamientos en Cataluña en las cuales, bueno, pues será reprimida de forma dura por el propio gobierno de Narváez, lo cual hace que, por el propio gobierno de Espartero, lo cual hace que Narváez, bueno, pues a través de un pronunciamiento, ¿sabéis? No es un intento, algunas veces frustrado y otras con éxito, de alcanzar el poder por una vía no democrática, y eso es lo que hará Narváez haciéndose con el poder. Una vez que Narváez sustituye a Espartero y de hecho lo manda fuera de España al exilio, una de las primeras decisiones que toma Narváez es declarar la mayoría de edad a Isabel II y por lo tanto terminar con los periodos de regencia, que como hemos visto han sido dos, ¿no?, en 10 años. El más largo, el de María Cristina de Borbón, la madre de Isabel II, y este segundo parte de la regencia ejercida por el propio Espartero. ¿Qué es lo que quiere Narváez? Narváez quiere gobernar, pero ya con la propia reina, ¿no?, y su atribución de funciones. Es, por lo tanto, una segunda etapa en la cual, bueno, pues ya tenemos a Isabel II como mayor de edad, que desde el punto de vista legislativo se le ha puesto la mayoría de edad en los 13 años. Pasamos, por lo tanto, una vez superada esta etapa de la regencia de Isabel II,
a una década de carácter conservador, 10 años, ¿no?, que van desde el año 44 al año 54, caracterizado fundamentalmente por varias cuestiones. Desde el punto de vista legislativo, lo más importante es la Constitución del año 45, que va a estar vigente durante toda la etapa prácticamente todas las etapas de Isabel II, aunque hubo un intento, como ya veremos en el siguiente periodo político, de derogarla y sustituirla por otro texto constitucional, que nunca ha llegado a hacerse, por cierto, ¿no? Entonces, esta Constitución del 45, que se aprueba ahora, durante la década moderada de Narváez, tendrá vigencia hasta el final del reinado de Isabel II, hasta el año 68. Esta Constitución moderada, como el propio nombre, la apelativa, ¿no?, el calificativo que tiene la Constitución, ya nos está advirtiendo de que muchas de las concesiones desde el punto de vista de los derechos y libertades de la anterior Constitución, que era la del 37, serán derogados y por lo tanto restringidos. Uno de ellos, evidentemente, hace referencia al reconocimiento del sufragio censitario, ¿no? Un sufragio muy restringido, sobre todo a las capas económicas más altas. Eran las únicas que podrían tener el derecho al voto. Se estima en torno al 4 al 5% de los hombres, del total de los hombres mayores de edad, por supuesto, a los cuales se les va a reconocer el voto. Imaginaos, si es que, claro, si ya excluimos de entrada a la mitad de la población por el hecho de tener un sexo, como es la mujer, las cuales no se le va a reconocer el voto aquí en España hasta que no entre en vigor la Constitución del año 1931, es decir, que faltan todavía casi 100 años para que ese reconocimiento de derechos se le otorga a la mujer. Si además excluimos, por otro lado, a los menores de edad, que eran una gran parte de la población, y a los que aquellos, teóricamente, por su mayoría de edad y por su condición de sexo masculino, tan solo de esos tenemos que solo el 5% vota, pues imaginaos que es un sufragio muy, muy restrictivo, ¿no? Es el sufragio censitario restringido. Al margen de la aprobación de esta Constitución moderada del año 45, también se crea un cuerpo militar importante en la historia de España, como es la Guardia Civil. Quien tiene o quien la crea es el duque de Ahumada, y la Guardia Civil, como sabéis, bueno, pues hoy en día sigue siendo vigente, y sobre todo en principio, y hoy también tiene una gran parte de ello, es mantener el orden público, sobre todo en los caminos y en el medio rural, fundamentalmente. Luego también hay alguna reforma de carácter fiscal de Montt y Santillán, donde se establece, ya perfectamente recogido, lo que son los impuestos directos y lo que son impuestos indirectos. Los directos son los que gravan fundamentalmente el consumo. De otro lado, la relación del Estado con Roma, con el Papa, queda reflejado en la firma del Concordato de 1851, en la cual, bueno, después de las tiranteces, de sentimientos que habían tenido entre el Estado español y el Vaticano, motivado fundamentalmente por la desamortización de Mendizábal, que, si recordáis, afectó fundamentalmente a los bienes eclesiásticos de la Iglesia Católica, en definitiva, y a través de este concordato se le va a reconocer a la Iglesia Católica un par de cuestiones que consideramos fundamentales. De un lado, entender que el Estado, según la Constitución del 45 también, ¿no?, se recogía esto, se declara un Estado confesional, con una religión oficial, que es la católica, y de otro lado se le otorga a la Iglesia algo que es un instrumento fundamental, como es la enseñanza.
Bien, la década moderada terminará en el año 54, donde, liderado por Leopoldo el general O'Donnell, de nuevo otro militar, como venía referido, ¿no? Anteriormente, yo decía, el protagonismo que tienen los militares en la política española del siglo XIX, se produce en las cercanías de Madrid, en concreto en Vicálvaro, de ahí que se llame la Vicalvarada. Es un pronunciamiento militar que tiene como consecuencia la destitución de Narváez y la llegada al poder de Leopoldo O'Donnell, que ya veremos fundar un partido que es el Partido de la Unión Liberal. Y también un manifiesto conocido como el Manifiesto del Manzanares, en el cual, bueno, pues se recogen algunas propuestas de carácter progresista y que tienen o que piden la necesidad de aunar esfuerzos en la política española, independientemente del corte, ya digo, ideológico que se tuviera. Bueno, entraríamos en lo que es el bienio progresista, 2 años tan solo, del año 54 al año 56, donde destaca de nuevo el general también Espartero, que volverá a cobrar protagonismo, y O'Donnell, que es el que había encabezado esa Vicalvarada, y aquí se redactará una constitución que nunca llegó a entrar en vigor, que es la constitución de 1856, declarada non nata, es decir, no nacida. Sin embargo, es muy prolífico en cuanto a este pequeño periodo de tiempo de 2 años, ese bienio, ¿no? Para el proceso legislativo. De un lado, una nueva desamortización, venta y subasta pública de, en este caso, bienes que afectan a los ayuntamientos o bienes de propio y del común, es decir, algo que se habían beneficiado muchos ciudadanos de la localidad correspondiente y que servían para el pastoreo, para la saca de la explotación agrícola, también del bosque, etc. Había que sacar dinero, evidentemente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay sectores que tienen un franco desarrollo. Por ejemplo, el ferrocarril, al cual se le dotará de una ley de ferrocarril del año 55, o a la banca, al sector financiero, en el año 56. Mientras, Leopoldo O'Donnell fundará un partido conocido como la Unión Liberal, que lo que pretende es aunar, buscar la centralidad, en definitiva, entre el partido moderado, que hasta entonces había estado liderado por Narváez, y el progresista, que lo había hecho en su día por Espartero. Sin embargo, empieza a calar en determinados sectores menos favorecidos, por ejemplo, los sectores de los jornaleros, es decir, agricultores sin tierra, de los obreros industriales, donde empiezan a haber motines y huelgas que serán duramente reprimidas en ese caso. Para terminar con este breve periodo de tiempo, de 2 años, O'Donnell, que había encabezado aquella Vicalvarada, se había hecho con el poder, también compartió con Espartero, se aliará con el conservador Narváez, provocando una nueva caída de Espartero y recuperando aquella constitución del año 45, poniendo así fin a este periodo breve que es el bienio progresista, pero que, como hemos dicho, es muy interesante desde el punto de vista legislativo. Y ya para terminar, en este gobierno de la Unión Liberal de los últimos 12 años del periodo de Isabel II, hay un gobierno largo de O'Donnell entre el año 58 y en el año 63, con una cierta, digamos, estabilidad. Hay muchas de las políticas y de las leyes que habían propuesto o que se habían dejado en el aire durante ese bienio progresista que ahora se pondrán en marcha, y España se plantea a nivel internacional una recuperación de su prestigio que había ido perdiendo y que sobre todo se había perdido definitivamente con la independencia de las colonias americanas. De ahí que empiece a intentar conquistar territorios y mantener luchas, digamos, de carácter colonial en América y en África. Sobre todo un poco son guerras cosméticas, entre comillas, un poco para maquillar la ineptitud de muchos de los políticos españoles a nivel interno
que lo que pretendían era, a través de estas operaciones militares, plantear la imagen de España desde el punto de vista del patriotismo. En algunas de esas guerras, como la de África, participará el general Prim, que ya se convertirá justamente en la etapa siguiente en alguien muy importante. Y los días de Isabel II al frente del reinado están contados cuando se firma el Pacto de Ostende en 1866, que posteriormente desembocará en la Revolución de la Gloriosa, en la cual estaban personalidades tan importantes representadas en ese pacto como Serrano o General Serrano o Antonio Cánovas del Castillo. Al final, toda esta conspiración llevará a que Isabel II abandone el trono, se exilie, se marche fuera de España y triunfe la revolución conocida como de la Gloriosa, que se sucedió en el año 68 en el mes de septiembre, y ahí que sea conocida también como la septembrina.